Hola a todos, para mí es un gusto saludarlos a la distancia en esta segunda parte de la clase de administración de antimicrobianos. Ante cualquier consulta pueden escanear el código QR o escribirme el correo. Hoy día vamos a hablar entonces de las principales patologías infecciosas, por ejemplo a nivel respiratorio. Los pacientes van a cursar con tos, fiebre, secreción mucopurulenta, derrame pleural, condensación, taquipnea. Esos son los típicos síntomas de este tipo de paciente, donde los patógenos más comunes van a ser el Streptococcus pneumoniae, un Staphylococcus aureus, un Haemophilus influenzae, una Chlamydia pneumoniae, una Legionella, un Mycoplasma pneumoniae o el virus de la influenza. Se ha visto de que esta patología tiene tasas de afectación tanto en hombres como en mujeres muy similares. Esto fue un estudio del 2009, donde también a nivel internacional las principales causas de este tipo de patógenos es el Streptococcus pneumoniae. Este es nuestro principal foco, por lo tanto siempre hay que tener una cobertura sobre este patógeno. Sin embargo, en cada una de las condiciones que salen aquí descritas hay patógenos que también hay que tener muchas consideraciones. Por ejemplo, en los ancianos el Streptococcus pneumoniae va a estar presente, pero también pueden ser la Haemophilus influenzae, el Mycoplasma o la legionela. En pacientes diabéticos, el streptococo sigue siendo, pero en el EPOC o en el asma, la hemófilus, la pseudomonas, las legionela, el moraxé, la clamidia, también pueden estar presentes. En los alcohólicos van a haber también riesgo de aparecer patógenos que van a ser anaerobios debido al consumo y las aspiraciones que podrían llegar a aparecer. Por lo tanto, siempre considerar este otro tipo de patógeno. Y para poder clasificar o estratificar el riesgo de nuestros pacientes se ocupa el acrónimo CURB65, donde la C es de confusión, la U de la urea, la R es de la frecuencia respiratoria, la B es de la presión arterial y el 65 es por la edad. Esto va a dar un puntaje, el cual está dentro de 0, que es de baja severidad, de 1 a 2 de moderada severidad y de 3 a 4 de alta severidad. Y eso también nos va a permitir a nosotros no solamente saber si el paciente tiene que ser manejado en forma ambulatoria o en el hospital. Y dentro del hospital, dentro de qué servicio. Puede ser, por ejemplo, en la UCI o en un servicio de medicina. Por lo tanto, es sumamente importante calcular siempre el curso 65 a estos pacientes. Porque también antes ocupábamos mucho el ATS, que también iba también del 1, 2, 3, 4 y 5, que nos permitía reconocer eh, lo mismo, pero que perdía la exactitud que sí presenta este tipo de acrónimo, como el curso 65, que lo podemos ver de que pacientes con baja severidad tienen menos de un 3% de mortalidad, pero pacientes que tengan una alta severidad pueden llegar hasta un 40% de severidad. Por lo tanto, se pueden llegar a morir el 40% de estos pacientes y que requieren un manejo en unidades intensivas. Entonces, podemos ver de que pacientes que tengan un CURB 0,1, que antes se les denominaba ATS1, pueden ser pacientes menores de 60 años, sin comorbilidades y sin uso de antibióticos en 3 meses. Se le podría sugerir el manejo con amoxicilina, claritromicina o eritromicina por 5 días, según las dosis que salen acá. La eritromicina, como vimos en la parte 1, prácticamente ya no se está utilizando por las reacciones adversas de diarrea que genera nuestro paciente. También, en otro caso, que podría ser también 0 y 1, pero que sería una TC2 con pacientes con comorbilidades y uso de antibióticos en 3 meses, aquí sí vamos a aumentar el espectro ocupando inhibidores de la beta-lactamasa como el amoxiclavulánico, claritromicina, levofloxacino, donde el tratamiento puede ser ambulatorio u hospitalizado por 5 días. En el caso del CUR2 o ATS3, el manejo va a ser hospitalario siempre, con ceftraxona, levofloxacina, moxifloxacino o claritromicina, en caso de sospechar microorganismos atípicos. Recordemos que los macrólidos y las quinolonas pueden cubrir atípico y por lo tanto ahí está su utilidad. Siempre vamos a tratar de ocupar macrólidos por el efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que tiene a nivel pulmonar. En pacientes que ya tengan un CURB
de 3 a 5 con un ATS 4. En este caso también vamos a tener que asociar la terapia en forma más sinérgica, ceftriaxona con acitromicina o levofloxacino solo, o ampicilina más acitromicina o levofloxacino solo, pero con un tratamiento más prolongado, de hasta incluso hasta 10 días. Pero recordemos que los números mágicos no existen, sino que también hay que estar evaluando la clínica de nuestros pacientes. En pacientes que yo tenga que sospechar por una aspiración, ¿en cuáles casos van a ser? En pacientes que se sospecha por una expectoración pútrida, en pacientes que tienen enfermedad periodontal, antecedentes de alcoholismo, sospecha de aspiración mayores o abscesos pulmonares, el manejo en primera línea va a ser siempre con metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas endovenoso. No se ajusta por función renal, recordar eso en el metronidazol, o clindamicina, 900 miligramos cada 8, que sí tendrá que tener su ajuste de dosis. Entonces, ¿qué esquema podríamos dejar según lo que estábamos hablando? Claramente que va a depender del CURP que va a presentar nuestro paciente, va a ser el manejo que se le va a dejar para esta neumonía asociada a adquirida en la comunidad principalmente. Entonces, un caso clínico. Paciente de 50 años sin comorbilidades en este momento se encuentra en situación de calle, extraído al servicio de urgencia por un cuadro caracterizado por fiebre no cuantificada, tos con expectoración y desorientación temporoespacial. En el examen físico se constata normotenso, taquicárdico y temperatura de 38,5. Se toma una radiografía que indica una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué estratificación clínica tiene el paciente y dónde debe ser tratado? Entonces aquí tenemos que aplicar el CUP 65 y determinar con respecto a las alternativas cuál debería ser. Como vemos en este caso, es un paciente que en sí tiene una baja severidad, si calculamos el CURP, pero que debe ser tratado en el hospital debido a que es un paciente que está en condición de calle y esos pacientes requieren, la única forma de asegurar su tratamiento es mantenerlos hospitalizados y luego darlos de alta. Y pasa a ser un paciente caso social. Otra alternativa es este otro caso que es ABC, paciente de 71 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, no insulino requiriente e hipertensión arterial. Consulta al servicio de urgencia por cuadro de evolución de 3 días caracterizado por disnea, dolor torácico y tos. Se toma una radiografía en la cual se observa una condensación en el pulmón derecho, porción inferior, por tanto se diagnostica una neumonía adquirida en la comunidad. Además de los signos con los que llegó se constata hipertensa y con hiperglicemia. ¿Cuál sería el tratamiento antibiótico que debe recibir ABC? Entonces acá tenemos las 4 alternativas: amoxi, claritromicina, ceftriaxona, levofloxacino. Hay que calcular el CURP y eso nos va a permitir reconocer. Entonces, siempre tratar de empezar a hacer asociaciones rápidas mentales para reconocer cuál tendría que ser el CURP de este paciente y en donde la alternativa terapéutica puede ser el uso de la claritromicina para este paciente. Pensando en la cobertura también por ser diabética la paciente. Otra alternativa va a ser el paciente de 66 años sin comorbilidades llevado por su señora al servicio de urgencia por un cuadro de resfrío persistente que ha empeorado los últimos 3 días. Al paciente en el servicio de urgencia se constata con una presión arterial de 88,55, o sea, hipotenso, frecuencia respiratoria de 37, fiebre 38 y desorientado. Radiografía de tórax, se observa una condensación en el lóbulo superior derecho, se diagnostica también una NAC. ¿Cuál sería el tratamiento que debería recibir este paciente? Recordemos que este es un paciente que está con un CURP 65 ya elevado, por lo tanto requiere un manejo más intensivo de nuestro paciente. Recordar las condiciones clínicas en las cuales está y calcular este CURP, donde lo más apropiado podría ser el uso de ampicilina con surfactam más el levofloxacino, debido a la concentración, al criterio clínico de nuestro paciente. Cuando ya pasamos a otro tipo de infecciones que van a ser las gastrointestinales, los pacientes por lo general cursan con dolor abdominal, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, pensado también en apendicitis, diarreas, ictericias, fiebre. En estos pacientes siempre los patógenos más comunes van a ser la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, los enterococos, los anaerobios. Por lo tanto, el esquema va a estar pensado en la cobertura de gram negativo y anaerobio.
Por lo tanto, el tratamiento de todas las infecciones intraabdominales van a ser en primera línea, o la empírica va a ser ceftriaxona con metronidazol o cefotaxima con metronidazol. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la ceftriaxona y la cefotaxima? Que la cefotaxima, a pesar de ser una cefalosporina de tercera generación, igual que la ceftriaxona, tiene un cambio químico en sus terminales que le permite tener una mejor llegada hacia la pared abdominal y por lo tanto tiene una mejor penetración. En caso de haber resistencia o patógenos intrahospitalarios, ahí vamos a tener la piperacina con tazobactam como alternativa, debido a que también vamos a tener cobertura hacia gram negativo y que los inhibidores de la beta-lactamasa, recordemos que tienen cobertura hacia anaerobio, y por último los carbapenémicos, que también tienen esta misma eficacia. Otro cuadro patógeno infeccioso van a ser las infecciones del tracto urinario, donde los pacientes por lo general van a presentar orina de mal olor, dolor suprapúbico, fiebre, tenesmo vesical, disuria y poliecuria. Entonces, recordar de que los patógenos la principal mecanismo de colonización, de activación de estas infecciones, son por un ascenso de las bacterias tanto desde la vejiga hacia los riñones hasta llegar a una infección a nivel sistémica. Por lo tanto, quienes van a estar en este contexto más expuestos, pacientes que tengan una actividad sexual activa, instrumentalizar la vía urinaria, debido a que eso va a llevar a que el catéter se pueda generar un biofilm por fuera de las bacterias, pacientes con alteraciones químicas o por uso de jabones íntimos, la menstruación, pacientes que no tengan hábitos de higiene y presencia de residuo postmiccional. Todos esos generan un aumento en el riesgo de desarrollar una ITU. ¿Cuáles van a ser los síntomas clínicos? Vamos a tener bacteriuria, que puede ser la presencia de bacterias pero sin generar síntomas. Puede ser una prostatitis en los hombres, la cistitis en hombres y en mujeres, uretritis y las pielonefritis también en hombres y en mujeres. Aquí principalmente cuando hablamos de infecciones urinarias estamos hablando de infecciones por Escherichia coli. Ese es nuestro principal patógeno que debe estar presente siempre en las coberturas. También pueden ser las Klebsiella pneumoniae o por último el Staphylococcus saprophyticus, que es un coagulasa negativo. Por lo tanto, esos tres son los que por lo general pueden estar presentes en nuestros pacientes. Del informe de infecciones asociadas a la atención de salud, una de las principales infecciones van a ser siempre las infecciones urinarias, por lo tanto siempre hay que estar con todas las medidas de prevención de la aparición de este tipo de infecciones. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes que sospechemos? Tenemos screening rápido y tenemos el urocultivo. El screening rápido, que va a ser o el seguimiento urinario o el uso de tiras reactivas o tinción de Gram, nos dan una respuesta rápida dentro del mismo día de cómo estaba la orina del paciente. Pero por el otro lado tenemos el urocultivo, que se va a sembrar la orina del paciente y en donde puede haber la proliferación de un microorganismo. Pero este resultado se obtiene por lo general 48 horas después de haberse tomado el cultivo. Por lo tanto, es una respuesta más tardía. Lo único que tenemos ahí rápido es los screening rápidos. Entonces, como decíamos, el segmento urinario, por lo tanto, se demora por lo general 2 horas, y los que son instantáneos van a ser las tiras radioactivas, que se ocupan por lo general en las urgencias de instituciones privadas. La orina completa, cuando tomamos por lo general, vamos a tener el segmento urinario y el uroanálisis, donde acá tenemos un ejemplo de una orina de un paciente, la cual tenía un color amarillo. Siempre leer de arriba hacia abajo la orina de los pacientes, el color, el aspecto, siempre nos van a ser indicadores de turbiedad de la orina, que el pH se ve alterado. Por lo general aumenta el pH debido a la presencia de bacterias gram negativas. También la aparición de nitritos nos van a decir que hay bacterias gram negativas, pero ojo, gram negativas solamente, pero no necesariamente pueden haber gram negativas en la orina, también pueden haber otros patógenos.
también presencia de leucocitos y también en el sedimento urinario el aumento de presencia de leucocitos y bacterias. Por lo tanto, primero en el color de la orina podemos ver de que la orina normal es clara o amarillo oscuro debido a la concentración de la orina en la noche, por ejemplo, que en la mañana siempre los pacientes tienen la orina más concentrada. Pero recordar de que pueden haber una orina turbia, lechosa, marrón o roja, y eso va a ser secundario a distintas cosas. Por ejemplo, la turbiedad va a ser siempre indicativo de bacterias, contaminación fecal, entre otras, lechosa por la aparición de piuria o lípidos, anaranjada por pigmentos biliares, la nitrofurantoína o el metamizol también pueden cambiar la coloración de la orina. Y cuando es roja, porque puede haber pérdida de glóbulos rojos, alimento, o porque el paciente esté recibiendo rifampicina, que también es un fármaco que puede cambiar la coloración. El pH, la orina por lo general va a tener un pH entre 4,5 a 6,5, donde la orina se acidifica en los túbulos renales, pero cuando los valores están mayores a 7 en el pH, puede ser de que la muestra no se procesó inmediatamente o esté presente en microorganismos. Dentro de los nitritos, principalmente van a haber bacterias gram negativas que tienen la capacidad con una enzima que se llama reductasa de metabolizar los nitratos, convertirlos en nitritos y por lo tanto pueden con esto sobrevivir en este medio. Excepciones que pueden haber son el Staphylococcus saprophyticus o los Enterococcus. Entonces siempre, ojo, que pueden haber otras causas que sean nitritos negativos, pero también pueden haber bacterias. Y pueden haber falsos positivos, como en el caso del consumo de la beterraga. En el sedimento urinario, siempre lo óptimo es que no estén bacterias o que sean ausentes y que los leucocitos sean menor a 5 por campo. Cualquier otra de las condiciones, como podemos ver acá, van a ser indicadores tanto de patógenos de proceso inflamatorio, infecciones o otros contextos clínicos de nuestros pacientes. Acá tenemos algunos ejemplos, también como lo estábamos viendo anteriormente, siempre partir desde arriba, pero que aquí tenemos que reconocer un pH aumentado. Ojo ahí, pero tenemos una alta concentración de leucocitos y bacterias escasas. Entonces aquí tenemos pacientes que tal vez tengan una orina alterada. Reconozcámoslo de esa forma. Acá tenemos otra alternativa donde el paciente tiene un aspecto turbio. Luego vemos que tiene nitritos positivos, leucocitos abundantes y bacterias abundantes. Por lo tanto, esta es una orina ya inflamatoria, probablemente tal, incluso con placas de pus, donde por el aumento de los leucocitos se ven aumentados tanto estos mismos. Otras alternativas, una orina de turbio leve con leucocitos aumentados y bacterias de regular cantidad. ¿Ok? Entonces, uno tiene que ir constantemente entrenando el ojo para reconocer si un paciente tiene o no una infección urinaria. Exámenes complementarios también en caso de haber una pielonefritis. Tomar una PCR, una proteína C reactiva, recuento de leucocitos, procalcitonina y la velocidad de eritrosedimentación son parámetros inflamatorios que nos van a permitir a nosotros reconocer si el paciente también está cursando una infección sistémica. Entonces, objetivo en el tratamiento de la ITU, resolver los síntomas, erradicar los gérmenes, minimizar la recurrencia y disminuir la morbimortalidad de nuestro paciente. Entonces dijimos que en primera instancia hay que reconocer de que la concentración de bacterias podemos decir si es que están o no siendo generadoras de algún cuadro infeccioso. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles van a ser que requieren manejo? Pacientes que presenten más de 10 elevado a 3 unidades formadores de colonia por ml en mujeres con síntomas de cistitis o en hombres con síntomas de ITU. Presencia de 10 elevado a 4 unidades formadores de colonia en mujeres con síntomas de pielonefritis aguda y en cualquier número de unidades formadores de colonia en un paciente con punción suprapúbica, que es una punción directamente sobre la vejiga. Entonces uno podría decir eso, que está plenamente en un cultivo directo desde la vejiga. La clasificación de la ITU
puede ser por alta y baja. Este es un dibujo bastante fácil de explicar, de que baja va a ser todo lo que esté desde la vejiga hacia abajo y todo lo que esté desde la vejiga hacia arriba va a ser alta. Con eso podemos localizar rápidamente qué tipo de ITU tiene el paciente. Pueden ser ITU complicadas o no complicadas. Las complicadas son las comunes y clásicas, las no complicadas, perdón, y las complicadas van a requerir un manejo incluso hasta quirúrgico del paciente. Pueden tener presencias bacterianas que pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Las asintomáticas no se tratan, nunca se trata la bacteriuria asintomática, no se tratan, solo se tratan las sintomáticas. Entonces, en primera instancia, la bacteriuria asintomática es que el paciente tenga menos de 10 elevado a 5 formadores de colonia, pero que el paciente no tiene ningún síntoma. Entonces tiene la presencia de las bacterias, pero realmente no tiene ninguna complicación. En esto tenemos que recordar de que las piurias pueden estar presentes en el 90% de los ancianos, del 25 al 80% en embarazadas, 78% en mujeres diabéticas, 43% en escolares y un 32% en mujeres. Por lo tanto, ¿quiénes deben recibir tratamiento? Solamente en el caso de las embarazadas y previo a procedimiento urológico. ¿Por qué las embarazadas? Porque aumenta el riesgo de desarrollar aborto o anticipar el estadio del nacimiento del feto, y por el procedimiento urológico debido al riesgo de cursar con sepsis para el mismo paciente. Complicaciones de la ITU entonces para las mujeres embarazadas: parto prematuro, aborto, aumento de la incidencia de asma por el parto prematuro y aumento de la morbimortalidad de la madre. En eso solamente. Y las bacteremias secundarias a los procedimientos urológicos. Entonces en ellos solamente habría que cubrir. ¿Cuáles van a ser algunos procedimientos urológicos que deberían cubrirse? Instalación de un catéter uretral, cirugía prostática, extracción de cálculos y citoscopía en el caso de los hombres. Acá tenemos el caso de un catéter doble J, el cual conecta desde el riñón hacia la vejiga, que en el caso de que un paciente tenga este cálculo que está obstruyendo la bajada de la orina, vamos a tener que hacer una cobertura antibiótica debido a la instalación de este catéter que va a ser, o en el caso de la cistoscopía para el caso de los hombres. ¿Quiénes podrían verse beneficiados también? Podrían serse beneficiados los pacientes post trasplante renal los primeros 6 meses o en mujeres con bacteriuria asociada al catéter luego de removerlo. Sin embargo, el nivel de evidencia es muy bajo. Pero por lo general a los pacientes 6 meses post trasplante también se les hace este manejo debido a prevenir la pérdida del injerto. Entonces, luego de las bacterias asintomáticas vamos a tener las bacterias no complicadas, donde siempre va a haber un tratamiento empírico, que recordemos que en la clase pasada dijimos que es basada en la susceptibilidad que va a haber en una cierta localidad, por ejemplo en Chile o en Santiago o en alguna región específica, y ajustado según el antibiograma o el resultado del cultivo. Basado en la susceptibilidad, por ejemplo en el año 2012 se presentó este estudio donde se recopiló los resultados de distintos hospitales y clínicas con respecto a las sensibilidades de los tratamientos con respecto a la Escherichia coli. Entonces, en urocultivos ambulatorios, urocultivos hospitalizados y en hemocultivo, ¿cómo andaba la susceptibilidad? Entonces, por ejemplo, en caso de uso de carbapenémicos siempre andaba sobre los 99%, por lo tanto es una muy buena alternativa. Pero en el caso de la ampicilina, si yo se lo dejaba a un urocultivo ambulatorio, el 43% andaba de buena forma. Y en el caso de los hospitalizados, un 37%, o sea, empeoraba. En el caso del cotrimoxazol, que fue un fármaco excelente, que se ocupó hasta los años 60-70 ampliamente, pero que por su uso indiscriminado generó resistencia, fíjense que los niveles de susceptibilidad andan entre cercano al 70%. Cuando hablamos de las Klebsiella en este caso, las Klebsiellas tienen también perfiles de sensibilidad que son distintos. Por ejemplo, en los pacientes hospitalizados el ciprofloxacino tiene un rendimiento de un 40%, o sea, es muy bajo. Por lo tanto, uno si le deja ciprofloxacino a un paciente que tiene una Klebsiella,
por lo general anda muy mal. Entonces, por eso que nos permite reconocer cuál va a ser el tratamiento empírico más adecuado con respecto a la población adulta de nuestros pacientes. En el caso de los enterococcus, tanto Faecium como Fecalis, fíjense, ampicilina, un 9% de sensibilidad en el caso del enterococcus faecium, pero en el Fecalis aumenta en los hospitalizados un 95%. Entonces, el tratamiento empírico va a depender si el paciente está recibiendo un tratamiento nuevo o una exposición previa, y mantener por las primeras 72 horas para evaluar si es que hubo fracaso o no terapéutico, y evaluar siempre en la clínica a nuestro paciente. Si el paciente está recibiendo tratamiento empírico nuevo, va a depender del tipo patógeno, de patología, si es que es una cistitis o una pielonefritis, el manejo. Por ejemplo, aquí en el caso de la cistitis, se sugiere por lo general el uso de la nitrofurantoína, ciprofloxacina o cefadroxilo, que son muy buenos para el manejo ambulatorio, pero en el manejo hospitalizado, amicacina, gentamicina o ceftriaxona podrían ser fármacos de elección debido a su alta tasa de efectividad o susceptibilidad. En pacientes que ya hayan recibido tratamientos previos o con que tengan patógenos resistentes ya con antecedentes, evaluar siempre el tratamiento que recibió previamente, el órgano afectado y la ecología del hospital donde lo está recibiendo. Y ahí, ¿qué alternativas nos podrían quedar? La micacina, carbapenémicos, piperacina o tazobactam, e incluso ocupar vancomicina sospechando de algún meticilino resistente. Entonces, en el caso de la cistitis no complicada, acá les dejo este cuadro que lo pueden ver con respecto al manejo de cada uno de los fármacos, las dosis, las presentaciones y por cuántos días. Recordad que la nitrofurantoína, acá arriba sale el espectro, cubre coli, citrobacter, staphylococcus saprophyticus, enterococcus fecalis. El tratamiento puede ser con nitrofurantoína normal o con macrocristales. Las macrocristales le permiten entonces mejorar la resistencia a nivel gastrointestinal, y por lo tanto no se tiene que administrar cada 6 horas, sino que cada 12 horas. Va a ser siempre la primera línea, pero va a estar contraindicado en pacientes con tasa de filtración menor a 50 ml minuto. Complicaciones gastrointestinales: muchas náuseas, vómitos, diarrea, anemia hemolítica puede aparecer, fibrosis pulmonar por el uso prolongado, si es que una mujer lo ha ocupado en forma reiterada por 20 años, pueden llegar a generar hasta fibrosis por secundaria a este fármaco. En el caso del ciprofloxacino, evitar su uso en pacientes con fibrilación auricular y administrar siempre sin las comidas, limitar su administración por la resistencia a la fluoroquinolona, y si la tasa de filtración es menor a 30 ml minutos, la primera dosis debe ser plena, pero luego tienen que ser el 50%. Dentro de las reacciones adversas, prolongación del QT, rotura del tendón de Aquiles, más en pacientes que estén adultos mayores y en uso de corticoides, y ojo con la fotosensibilidad. Recordar que las tasas de resistencia, por ejemplo, en Estados Unidos pasaron de un 3% a un 17% en 10 años. Por lo tanto, ojo siempre con el uso de la fluoroquinolona en general. El cefadroxilo, ajustar siempre sus dosis según función renal. La cefodoxima también es una gran alternativa terapéutica de tercera generación, cubre el mismo espectro que la ceftriaxona, pero que se tiene que ajustar según función renal también. El cotrimoxazol, que es el trimetoprim con sulfametoxazol, es muy bueno utilizar siempre en forma empírica si es que la resistencia es menor a un 10% en la población. Evitar el uso en caso de administración previa en los anteriores 3 meses debido al desarrollo de resistencia que puede haber tenido alguna bacteria, y ajustar sus dosis bajo 50 ml minutos, bajando el 50% de la dosis. Recordad que aquí siempre la dosis se calcula por el trimetoprim, que es el que marca la dosis finalmente. Los comprimidos, por lo general, el comprimido de cotrimoxazol forte viene de 160 miligramos de trimetoprim y 800 de sulfametoxazol. En caso de las pielonefritis no complicadas, acá distintas alternativas terapéuticas que podemos ver, por lo general, que se podrían dejar a nuestros pacientes.
En el caso de la amikacina, la dosis va a ser 15 miligramos por kilo día, por 5 días o incluso 3 días. Un tratamiento sinérgico con beta-lactámico, ajustar las dosis bajo 50 ml minutos, preferir su uso hasta el resultado del cultivo y de ahí descalar y suspender la terapia. Ojo con las reacciones adversas. La gentamicina genera mayor falla renal, por eso siempre va a ser la segunda elección luego de la amicacina. Por ende, nunca va a ser de primera instancia. En el caso de la ceftriaxona, no requiere ajuste según función renal. Ojo con el uso desproporcionado porque puede ser productor de o también estar dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de la BLE. Utilizar hasta el resultado del cultivo. Y ojo con las reacciones adversas que puede generar diarrea por Clostridium por el amplio espectro que va a tener de cobertura, flebitis, eosinofilia y gastrointestinales. La ampicilina, cuando estemos sospechando los enterococos, que principalmente ahí es donde vamos a utilizar la ampicilina, tiene un efecto sinérgico con el resto de los beta-lactámicos, ajustar bajo 50 ml en minuto y preferir su uso luego, por lo general, del cultivo, debido a que no conocemos la susceptibilidad y los niveles de eficacia son bastante bajos. Entonces, por lo general se parte con vancomicina y luego se pasa a ampicilina. Y en el caso de las complicadas, estamos hablando de pacientes que tengan alteraciones anatómicas o funcionales o epidemiológicas que obstruyan el flujo urinario, pacientes que tengan mecanismos de defensa alterado, por ejemplo, pacientes diabéticos y pacientes que tengan itus por agentes infecciosos atípicos. Entonces, en todos ellos hay que sospechar de itus complicada y por lo tanto se extienden aún más el manejo con respecto a este mismo tipo de patógeno. Entonces, ojo en todo este tipo de pacientes, como estábamos hablando. Por ejemplo, acá tenemos pacientes que tienen un cálculo hasta de ciervo, que los patógenos van a generar biofilm y por lo tanto se van a quedar atrapados en el cálculo y solamente la forma de lograr la erradicación va a ser con sacar el cálculo de este paciente, pero este paciente con este nivel de cálculo tiene casi un riñón que ya es poco funcional en la parte media inferior. En la parte superior aún se ve una diferenciación corticomedular y los cáliz de cada uno de los nefrones bastante adecuados. En la ITU complicada, siempre tomar ecografía del tracto urinario, urografía también puede ser, o el Pielotac, que es lo más común. El Pielotac con medio contraste nos va a permitir en qué estado están los riñones. Aquí tenemos distintos tipos de terapias, como podemos ver, donde las días de tratamiento y la selección va a depender de la susceptibilidad del tratamiento enfocado tanto en tratamiento empírico o basado en la terapia por el resultado del antibiograma. Algunos casos clínicos podemos ver acá. JP es un paciente adulto mayor que ingresa al servicio de medicina debido a una infección en el tracto respiratorio, una neumonía adquirida en la comunidad. Si tiene conocimiento de que esta infección está siendo provocada probablemente por Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae en la mayoría de las ocasiones, ¿qué tratamiento empírico sugeriría para cubrir ambos organismos? Levofloxacino, ceftriaxona con claritromicina, amoxiclavulánico, amoxicilina sola o ciprofloxacino. Entonces recordemos que estreptococo y micoplasma. El micoplasma es un agente atípico y el estreptococo es el más común. Entonces yo tendría que pensar inmediatamente quiénes cubren atípico, levofloxacino y la claritromicina. Levofloxacino también tiene un gran beneficio sobre el Streptococcus pneumoniae, igual que la ceftriaxona. Sin embargo, se prefiere el uso de la ceftriaxona con el macrolio debido a este efecto antiinflamatorio e inmunomodulador que tienen los fármacos de este grupo farmacológico. Otra alternativa de caso es Cristina, un paciente que se encuentra hospitalizada en el servicio de medicina con un cuadro de descompensación de insuficiencia cardíaca. Al quinto día, Cristina empieza con fiebre 38 grados, leucocitosis y alza en los niveles de
PCR, proteína C reactiva. Se realiza una radiografía en donde se destacan 2 condensaciones, por lo que se le diagnostica una neumonía intrahospitalaria, en este caso. El médico le pide que le sugiera un esquema de tratamiento antimicrobiano que cubra Staphylococcus aureus, meticilina resistente y pseudomonas. Entonces, según el caso redactado, ¿qué esquema sugeriría? Recordemos que tenemos que cubrir el meticilina resistente y la pseudomonas. De todos estos, los que tenemos acá, el meticilino resistente se cubre con vancomicina. Entonces podría ser la alternativa A o D. Y luego, ¿qué alternativas cubren pseudomonas? Tendría que ser la ceftazidima. Entonces, la única alternativa que tiene esa complementa la vancomicina con la ceftazidima es la alternativa número D. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una alternativa, un Staphylococcus aureus presente en un hemocultivo y por lo tanto tenía que recibir tratamiento, y donde la oxacilina es la que se ocupa por lo general a nivel internacional, y la cual uno estratifica y prolonga de que también puede ser sensible a la cloxacilina o cefazolina. Entonces, en este caso, como es un estafilococcus meticilino sensible, se puede ocupar cloxacilina o cefazolina sin ningún problema. Acá, Hamilton es un paciente de 85 años que se encuentra en el servicio de medicina desde hace un mes. Hace 3 días comienza con tos, con expectoración, mucopurulenta, asociada a calofrío y aumento de la frecuencia respiratoria. Se le diagnostica una neumonía intrahospitalaria, por lo que se inicia el tratamiento con piperacilina con tazobactam más vancomicina. Al tercer día de su neumonía, el paciente se encuentra en similares condiciones y se rescata el siguiente cultivo. O sea, no hubo mejoría. Y se destaca que hubo desarrollo de una Klebsiella. Y esta Klebsiella dice que es BLE, donde para poder ver si es BLE tengo que ver cómo está la cefalosporina de tercera generación. La ceftriaxona es resistente. Por lo tanto, inmediatamente yo podría sospechar que es BLE. Entonces, yo tengo que lograr una efectividad a nivel pulmonar. La micacina no tiene buena llegada. Por lo tanto, ¿qué me quedaría a mí? También están los carbapenémicos como el ertapenem y con el resto que el IMI, el mero y la piperacilina con tazobactam. Vimos que el paciente ya estaba recibiendo tratamiento con piperacilina con tazobactam y es una BLE, por lo tanto, siempre las BLE yo tengo que pensar en aminoglicosio u carbapenémico. En este caso, como es una infección a nivel pulmonar, se prefiere el uso del carbapenémico. ¿Y cuál sería la elección? El ertapenem. ¿Qué intervención podría realizar entonces secundaria a la terapia? Se podría hacer A, B, C o D. En este caso, lo que podría hacerse es suspender la piperacilina con tazobactam y la vancomicina, debido a que el paciente no tuvo desarrollo de gram positivo en el cultivo. ¿Ok? Y por último, o mantener la piperacilina solamente. Tenemos estas dos opciones, o la alternativa A o la C. Viéndolo estructuralmente y completo, podríamos iniciar y quedarnos principalmente con la alternativa C, debido a que el paciente no ha tenido una mejoría en la clínica en los últimos 3 días y uno podría evaluar que tiene incluso un fracaso terapéutico. Otra alternativa es que un hombre de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 3, múltiples arritmias, en falla renal aguda, con un clearance de 35 ml minutos, se encuentra hospitalizada en el servicio de medicina por una infección del tracto urinario en tratamiento con cotrimoxazol, la que tenía una mala respuesta. Al tercer día se obtiene el siguiente cultivo, donde podemos ver una KPN BLE, donde vemos que es resistente a la cefalosporina de tercera generación, de hecho cefazolina de primera, cefepime también, y donde, ¿qué tratamiento podríamos sugerir en este caso? Como vemos, acá tenemos una infección del tracto urinario, por lo tanto, al ser BLE, podemos ocupar amicacina y esa sería una gran elección. Sin embargo, por tener un paciente con falla renal y adulto mayor, no sería de utilidad. Y en ese caso, lo único que me quedaría a mí como uso es el imipenem, debido a que el resto de las alternativas incluso ya es resistente. Otro caso, mujer de 67 años, institucionalizada. Entonces yo tengo que pensar inmediatamente en patógenos resistentes.
ingresa al servicio de medicina debido a una neumonía adquirida en ese lugar. El tratamiento que recibió al ingreso fue de vancomicina y ceftriaxona. Al 4 días, por mala respuesta terapéutica, llega también el resultado del cultivo. Y en ese caso, chan, una pseudomona. Multisensible, pero es una pseudomona. Y que no está siendo cubierta ni con la vancomicina ni con la ceftriaxona, y por eso la mala respuesta del paciente. Entonces, ¿qué podíamos dejar acá? Ceftazidima, que es la primera línea de tratamiento para este tipo de casos. Otra alternativa, un joven de 30 años que se encuentra hospitalizado por una sepsis severa a nivel pulmonar. Dentro de sus exámenes, el día de hoy destaca una PCR 305 y unos leucocitos 30.000. En el examen, con físico persiste febril con 39 grados, se encuentra en tratamiento con ceftriaxona y levofloxacino. En el examen microbiológico que se obtiene, tenemos el desarrollo de una Klebsiella y un Citrobacter. Si recordamos, el Citrobacter está dentro de las Spice, por lo tanto es una bacteria que puede generar AMC y por lo tanto se tratan siempre con aminoglicosio o carbapenémico. Como una bacteria que está a nivel pulmonar y vimos que también tiene desarrollo de la Klebsiella y que vemos que el perfil de sensibilidad es muy similar, en este caso la alternativa terapéutica sería el ertapenem. ¿Y cómo lo administraríamos? En infusiones prolongadas de 2 horas para favorecer su modelo PKPD, que es tiempo dependiente. Otra alternativa, Pedro es un paciente de 40 años, se encuentra hospitalizado en el servicio de medicina por un cuadro de vértigo que está en estudio. Al 4.º día de hospitalización, don Pedro se encuentra estable, con vértigo aún y afebril. Dentro de los exámenes no hay ningún alterado. En este mismo día llega el resultado de un cultivo que se le tomó al azar. Y si se fijan ustedes, tiene el desarrollo en ese hemocultivo en uno solo. Siempre se van a tomar 2 hemocultivos para con eso cerciorarse si es contaminación o no. En este caso fue solamente en uno y sale una Staphylococcus epidermidis. Entonces la pregunta es, ¿qué tratamiento sugeriría? Bueno, si pienso en el contexto clínico de mi paciente, que no tiene ninguna alteración, que no está ningún cuadro infeccioso presente, no tiene clínica un cuadro infeccioso y tiene solamente en un catéter, esto es un grado de contaminación. Entonces en estos casos no se tratan este tipo de infecciones y se trata de mantener en observación al paciente y evaluar cómo evoluciona y con eso determinar si es que requiere o no. Si empeora la clínica, bueno, en ese caso sí se le va a dejar un tratamiento, pero si no, no se trata. Entonces recordar siempre que las bacterias no se tratan como los virus y así sucesivamente, porque los virus nunca se tienen que tratar con antibióticos o antivirales no van a servir para las bacterias, por lo tanto siempre recordar y tratar de identificar el patógeno y que si no tenemos un manejo apropiado de los cuadros infecciosos, a lo largo, se espera que al año 2050 las tasas de mortalidad empeoren drásticamente tanto en África como en Asia y también en algunos lados de Europa y América. Entonces hay que prevenir que aparezca esto y para eso hay que ocupar en forma adecuada los antibióticos, previniendo su uso y en caso de requerir ajustar sus requerimientos. ¿Ok? Muchas gracias. Ante cualquier consulta me pueden escribir. Que estén muy bien.